Hola, si pensamos en la relación entre ciencia y religión, probablemente se nos vengan a la mente, no sé, el caso Galileo o la controversia evolucionista. Sin embargo, para entender los supuestos conflictos o relaciones entre ciencia y religión, quizá sea una mejor estrategia no tanto centrarse en esos casos particulares, sino prestar atención de cómo se han escrito estas historias, en qué contextos han sido escritas, y por tanto no fijarse tanto en la historia en sí misma, sino más bien en la historia de la historia. Dicho de otra manera, enfocarse, por decirlo así, en la agenda con la que han sido escritas estas historias. ¡Tananán! Quizá uno de los primeros puntos, entonces, que haya que despejar, es determinar, bueno, ¿y qué entendemos por ciencia y qué entendemos por religión? Porque en la medida que sigamos atascados en una gran narrativa sobre la relación entre ambas, la ciencia y la religión, y la ciencia odia, no sé, la religión odia, pero sin aclarar el sentido, el contenido semántico, no vamos a poder avanzar. En fin, porque estas dos nociones han sufrido importantísimas transformaciones de significado a lo largo de la historia, ¿no? En ese sentido, a un moderno tal vez le sorprendería darse cuenta que la ciencia antes del siglo XIX no es entendida como una ecuación o el resultado de un teorema, un conjunto de creencias, no, sino un hábito, sí, como el orden, la generosidad, la fortaleza. Y la ciencia no es entendida como un sistema de proposiciones en ese sentido respecto al mundo, sino que es considerada más bien como una manera de trabajar, un modo de ser, un estado disposicional habitual orientado a la búsqueda de la verdad, una búsqueda honesta de la verdad. Por eso es que los medievales iban a decir que la ciencia es esclava de la teología, no porque fuera un contenido específico de menor importancia, sino porque era una disposición interior orientada a la verdad, absolutamente necesaria para hacer buena teología o cualquier otra cosa. Lo que hoy entendemos como ciencia, en esa época era denominado de otro modo, filosofía de la naturaleza. De modo similar, la religión tampoco es una categoría objetiva ante el siglo XVI, sino que es parte de la virtud de la justicia, respeto a lo sagrado, por lo que no se trata fundamentalmente en qué se cree religión, sino cómo se vive respecto de aquello que se cree. En esa línea va a decir el historiador Peter Harrison que cuando Agustín de Hipona habla de verdadera religión, no se refiere, como alguno podría pensar, a un sistema religioso que se conforma con la verdad divina revelada, así un conjunto de creencias que se adecúan a o son conformes a, ¿no? Sino a las disposiciones virtuosas y a los medios adecuados de establecer y llevar adelante las relaciones con lo sagrado, con Dios. Religión no expresaba una forma universal del comportamiento humano en relación con lo sagrado, sino una actitud interior. O a lo más, en ese sentido se trataba de respeto por aquello sagrado. En esa línea, Tomás de Aquino va a afirmar que virtud es lo que hace bueno a quien la tiene y buenas sus obras. Según esto, como la religión pertenece a parte de la virtud de la justicia, tributar a alguien, es decir, en este caso a Dios, el culto que le es debido, manifiestamente la religión es virtud. En ese sentido, vaya usted a decirle a Tomás de Aquino el debate entre ciencia y religión. Es decir, mire, es como el debate entre fortaleza y virtud de la humildad. Bueno, pero ¿de dónde proviene entender la ciencia y religión como categoría objetiva, como conjunto de creencias? En este video vamos a ver la transformación semántica de la noción de religión. En su libro Cosmópolis, Tullman argumenta que uno de los elementos de la modernidad es el miedo. O sea, si tenemos en cuenta la batería de transformaciones que se produjeron en un muy corto plazo, en un par de siglos, descubrimiento de América, guerra sobre creencias, reformas protestantes, etcétera, etcétera, todo esto desencadenó una sensación de incertidumbre tal que se buscó controlar la realidad un poco. ¿Cómo? Mediante la objetivación. Y eso es lo que la modernidad en parte hace con la noción de religión. De modo que se van objetivando hacia el contenido y no hacia la virtud. ¿Qué creen estos? Durante los siglos XVI y XVII, la noción de religión devino en un conjunto de reglas y prácticas. En la Edad Media, como dije, la virtud de la verdadera religión era compatible con la diversidad de práctica y creencia. ¿Por qué? Porque la religión no era identificada
con prácticas y creencias particulares, sino con una disposición interior. Ahora no. La Reforma protestante sepultó la idea de un magisterio eclesial oficial, de manera que en cada sector de Europa se tenían interpretaciones distintas respecto al cristianismo, respecto a la Escritura. Así, habían unos que creían en la Santísima Trinidad y otros que la negaban, como Isaac Newton, por ejemplo, que pertenecía a los unionistas. La doctrina de la justificación, la existencia de los milagros, en fin, larguísimo, etc. El detalle es que estas diferencias doctrinales dentro del cristianismo implicaban una importante consecuencia práctica. Como las personas en esa época realmente consideraban importante lo que creían, equivocarse de lugar te podía costar la cabeza. Es decir, si entraba a una zona en la que no creían en los milagros posteriores a la resurrección de Cristo o en la Santísima Trinidad, bueno, y decían que sí había milagros, en fin, te podía costar la vida. Por lo que se volvió necesario, entre otras cosas, por una cuestión de supervivencia, determinar, bueno, en qué se creía en cada lugar. Y de ahí surgió la idea de entender las creencias como un corpus doctrinario. Se objetivaron. ¿Y cómo se le llamó a esa objetivación del conjunto de creencias? Religión. Así como antes Dios era pensado como que se había revelado a sí mismo en Cristo, ahora se considera que ha revelado Dios que una religión. ¿Qué cosa? El cristianismo. Así lo hace ver el pensador de esa época, Nathaniel Crouch, cuando dice que el cristianismo es una doctrina de la salvación traída a los hombres por Cristo Jesús. Así como antes Cristo era considerado como el camino, la verdad y la vida, ahora no. Ahora no era considerado por personificar la verdad, sino por haber traído un conjunto de verdades. El énfasis entonces va a cambiar de la persona de Cristo al mensaje que enseñó. Hay entonces una reificación de la religión. Ya, pero a falta de un magisterio oficial, ¿cómo se podían resolver las diferencias doctrinales dentro del cristianismo? O, en sí, ¿quién en el árbitro? O sea, ¿cómo determinar quién tenía la razón? Bueno, y aquí la filosofía de la naturaleza se ubicó como el árbitro imparcial. Así son numerosos los escritos protestantes que ofrecen comparaciones imparciales de las tradiciones religiosas o evidencias de la religión cristiana. Por ejemplo, John Owen va a decir: un relato breve e imparcial de la naturaleza de la religión protestante. Edward Stillingfleet: un relato racional de la religión protestante. Robert Jenkins: la razonabilidad y certeza de la religión cristiana. La nueva evidencia era parasitaria de esta nueva concepción proposicional y racionalizada de la religión. Los milagros comenzaron a desempeñar un rol fundamental como prueba de la verdad del cristianismo, ahora concebido como ¿qué? Como una religión cristiana. Ahora entonces ya no es tarea del creyente individual o aquellos bendecidos con el don del discernimiento de espíritu la de reconocer los milagros, porque anteriormente así lo era. De hecho, Tomás de Aquino, por ejemplo, recurrió a la noción del Nuevo Testamento de discernimiento de espíritus para juzgar la verdad o falsedad de un milagro o profecía. O sea, estos signos, milagro, profecía, quedaban a cargo de aquellos que, por ayuda de la gracia divina, eran instruidos sobre esos casos. El problema es que ahora, justamente eso, ¿quiénes son los que verdaderamente están inspirados? Justamente eso era uno de los puntos que había que determinar, los puntos que estaban en cuestión. O sea, uno de los puntos más importantes era determinar quién era autoridad. Bueno, pues uno y otro grupo defendía para sí esta condición. Bueno, al no haber una autoridad eclesiástica, por decirlo así, oficial, ¿no?, que resolviera quién tenía la razón, el caso llamaba a un análisis desinteresado del asunto. Y aquí entra a participar el filósofo de la naturaleza. Los filósofos de la naturaleza, físicos, mostraban que los milagros actuales
eran fraudulentos o en caso contrario, auténticos. En consecuencia, a diferencia de Tomás de Aquino, en quien los milagros cumplían una función periférica como signos para los incrédulos, ahora se movieron al centro del discurso racional sobre la religión cristiana. Y esto uno lo encuentra en todos los grandes autores de la época. Así, John Locke, en su carta sobre la tolerancia, dice: los milagros que Cristo hizo son una prueba de que fue enviado por Dios y por eso su religión, la verdadera religión. En la misma línea, Robert Boyle va a decir que la evidencia de los milagros es absolutamente necesaria para demostrar que la religión cristiana realmente procede de Dios. Y Samuel Clarke, un newtoniano, afirma: la revelación cristiana está positiva y directamente probada como enviada real e inmediatamente por Dios, por los muchos signos y milagros infalibles que el autor de la misma obró públicamente como evidencia de su tarea divina. Así lo reconoce Bacon cuando afirma: has concedido tu gracia para conocer tus obras de creación y los secretos de ellas, y para discernir, en la medida en que se aplique a las generaciones de hombres, entre milagros divinos, obras de la naturaleza, obras de arte e imposturas e ilusiones de todo tipo. Del mismo modo, Boyle señala que el filósofo de la naturaleza, el científico de la época, examinará con más rigor y habilidad de lo que los hombres comunes son capaces, milagros, profecías u otras pruebas que se dice que son sobrenaturales, que supuestamente evidencian una religión real. Sin embargo, si los caracteres ciertos y genuinos de la verdad aparecen en él, estará más completamente convencido de ello que un hombre menos hábil. Así cambia la función de la filosofía de la naturaleza, ahora es para confirmar la religión. Además, las cada vez mayores aproximaciones investigativas a los milagros, que comenzaron a formar parte del proceso de canonización, fueron ingresados como sostenes de la verdad de la religión cristiana. Así, son numerosos los escritos protestantes que ofrecen, como decía antes, comparaciones imparciales de las tradiciones religiosas o evidencias de la religión cristiana. Conocer el mundo pasa a ser entonces ¿qué? Un proyecto teológico, un proyecto que nos ayuda a discernir, a distinguir cuál es la mente de Dios. Y empieza una tradición esencialmente protestante y genuinamente anglosajona, que es la tradición ¿de qué? De la teología natural, entendida en el sentido de que el conocimiento del mundo es el que nos presentaría o discierne las maravillas de Dios, leer la mente de Dios. Así se empieza a intentar mostrar la locura del ateísmo en sermones, o intentar mostrar el ser y los atributos de Dios a partir de ¿qué? De sus obras y la creación. Aparece la fisicoteología. Usted ha escuchado leer la mente de Dios, Stephen Hawking. Ese proyecto es en el que se va configurando una manera, hoy diríamos, de hacer ciencia, filosofía natural, que tiene una clara orientación teológica. Este proyecto sigue en el siglo XIX con los Bridgewater Treatises, libros que son escritos a un público cristiano que sabe bastante poco de filosofía natural, en los que se busca divulgar lo que se necesita saber, ¿sí? Conocimiento científico. Son, por tanto, libros de divulgación científica y no de teología, pero que beben de la tradición de la teología natural. Esta literatura llega hoy en textos como libros así, hoy día uno puede comprar La Biblia tenía razón, o en escritos de este biólogo Francis Collins, o en películas como God's Not Dead, en fin. Y naturalmente que desde esa aproximación se ha transformado la concepción de la naturaleza de Dios. En algunos círculos ha sido comprendido, y en otros denunciado, como un Dios tapa agujeros, God of Gaps. Si no sabemos la explicación, Dios lo hizo. Ya, pero
¿De dónde proviene entender ahora la ciencia como una categoría objetiva? Bueno, si te quedaste pegado, eso es para otro video. Por ahora estamos ok. Muchas gracias.